minutos, pero en medio de todas estas crisis que estamos viviendo, o pues no sé si podríamos llamarlo a todo crisis, pero sí de las situaciones que se están presentando en el país, pues sigue sobre el tapete la relación tensa entre Colombia y los Estados Unidos, que precisamente pues le está dando la vuelta al mundo. Decía Ana Cristina, no solo son los medios norteamericanos, sino también son los medios europeos mirando esta reacción del presidente Donald Trump frente a Colombia por no haber recibido ese avión de colombianos deportados desde ese país. Una de las sanciones que anunció el presidente Donald Trump y de las que poco hemos hablado, yo a las 10:30 de la mañana arranqué y les dije, es la más importante, son las sanciones económicas, las sanciones financieras, las sanciones al sector financiero. Eso que hubiera implicado para nuestro país, porque hemos hablado de lo que pasó, que hubiera pasado con los floricultores, que hubiera pasado con las importaciones, pero si no se hubiera solucionado esta crisis diplomática y efectivamente nos imponen esas sanciones financieras, ¿eso qué hubiera significado? Pues Ricardo Ávila es colega nuestro, ha sido director del periódico Portafolio, es economista y está con nosotros a esta hora porque además es un experto haciendo análisis de este tipo para contarnos un poco qué hubiera pasado, cuáles hubieran sido las implicaciones para los colombianos como tal y para el país en general en caso de que estas sanciones financieras hubieran quedado en pie por cuenta de esta crisis entre Colombia y Estados Unidos. Ricardo, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy aquí en Blue Radio. Hola Camila, buenas tardes, un gusto saludarlos. Y como yo lo decía, pues se ha hablado mucho de todo el tema exportador, de las sanciones, los floricultores, los cafeteros, pero óigame, es que si nos hubieran cumplido esas sanciones financieras, ¿cuáles habrían sido las consecuencias? Pues hubieran sido muy serias porque básicamente lo que la ley le da al presidente de Estados Unidos con base en argumentos de que se está afectando la seguridad nacional es un rango amplísimo de medidas, no necesariamente una especie de menú de castigos específicos, sino básicamente la posibilidad de ir hasta el extremo de lo que se ha hecho, por ejemplo, por lo que hizo la administración Biden frente a Rusia. Es decir, congelación de cuentas, suspensión de la posibilidad de que la compensación de los dineros que se hacen los bancos colombianos puedan pasar por Estados Unidos, problemas para acceder al mecanismo SWIFT que permite hacer transferencias, de tal manera que esto hubiera sido algo supremamente grave. No es más, estamos hablando del terreno de lo hipotético, pero nos habrían puesto en problemas serios, pues porque obviamente, claramente el tema de las cuentas en dólares, pues es un tema, y particularmente en Estados Unidos, pues es algo que es fundamental tanto para el sector estatal como para el sector privado. Esto habría implicado, tan solo esa posibilidad hubiera sido muy inquietante. Esto habría implicado, Ricardo, y esto pues también como América Latina lo está viendo, que por ejemplo no se hubieran podido hacer transferencias bancarias de bancos colombianos a bancos norteamericanos, a cuentas en los Estados Unidos. Podrían haber llegado hasta allá, podrían haber llegado a suspender, por ejemplo, el tema de la efectividad de las tarjetas de crédito en operaciones internacionales, lo cual no solo se trata de alguna manera de los grandes cuentavientes que tienen saldos importantes de dinero, sino también de las personas que están de viaje y de pronto descubrirían que no podían hacer uso del plástico. Todos estos temas, una vez más, desde el punto de vista teórico, se podrían haber puesto en marcha. O sea que el garrote que nos mostraron para utilizar esa expresión era de un tamaño muy significativo. Don Ricardo, yo sí quisiera preguntarle más allá del tema de tarjetas de crédito, que nadie pudiese utilizar una Visa, una Mastercard o una Amex, porque los bancos pasarían, o los pagos pasarían por bancos de Estados Unidos. ¿Qué significa que el sistema financiero sea golpeado con evitar las corresponsalías, por ejemplo? Que ya no haya corresponsalías de bancos estadounidenses con bancos locales. Pues que básicamente todo el proceso, tanto de transferencias financieras como todo el tema de comercio internacional, se vería obstaculizado y eso causaría, aún si se pueden intentar otras maneras de hacer ese proceso y acudir a otros mercados y de alguna manera darle la vuelta, si se me permite la expresión, al tema de no poder operar en territorio estadounidense, los impactos habrían sido
muy significativos. Entonces, en el corto plazo, eso habría golpeado la economía de manera sustancial. Una vez más, aquí había la discrecionalidad de ir tan lejos o tan cerca como se quisiera, pero como lo reitero, simplemente el hecho de que nos hayan mostrado los dientes en este terreno, pues es suficiente para inquietarse, porque además de alguna manera representa este mensaje implícito de la administración Trump, que están dispuestos a ir hasta donde sea, si alguien se les atraviesa en sus propósitos. Sí, esta mañana precisamente estábamos comentando eso, de que el caso colombiano sirvió quizá como algo ejemplarizante para el mundo, para aquellos que se quieren enfrentar a Trump. Y en ese caso, Ricardo, posibles personas o países que se enfrenten a Trump, toda esta batería de medidas, en especial las financieras, ¿se pueden hacer sencillamente con una orden ejecutiva del presidente o tiene que haber una suerte de aprobación, no sé si del Congreso o de algunos organismos internacionales financieros en los que está Estados Unidos, o solamente con la firma del señor Trump eso ya queda en la práctica? En la práctica, la verdad es que el presidente de Estados Unidos tiene una enorme discrecionalidad y una serie de leyes que le dan esas capacidades. Obviamente los países eventualmente pueden interponer recursos legales, pero pues la resolución de esos recursos legales en un mundo en el cual se están haciendo transacciones de manera permanente, y si eso se demora semanas o meses, por supuesto genera unos daños inmensos. O sea que claramente que este es un tema en el cual es una pelea desigual, sobre todo para una economía que está tan integrada con la de Estados Unidos. Recordemos que, a diferencia de varios países latinoamericanos cuyo principal socio comercial es la China, en el caso de Colombia, Estados Unidos es el primer socio comercial. Entonces, no estamos hablando de algo ni mucho menos menor. Estados Unidos es el destino de cerca de una tercera parte de nuestras exportaciones y la fuente de cerca de 40% de nuestras importaciones. O sea que yo insisto en que todo esto que pasó el fin de semana es un mensaje que está mandando Trump al resto de países de América Latina. Y ahí por eso le pregunto sobre las implicaciones que hubiese tenido que esta medida quedara en firme sobre la deuda pública colombiana y sobre la capacidad de endeudamiento de nuestro país. En caso de que esta medida hubiera terminado siendo realidad, ¿qué hubiese implicado para el tema del financiamiento y de la deuda externa de Colombia como Estado? Pues en la práctica nos habría sacado de un segmento muy importante del mercado internacional de deuda. Probablemente habríamos tenido que tocar puertas en Europa y en otros países, o así fuera con bonos denominados en dólares, pero claramente también nos habría disparado el margen de riesgo y que las operaciones de crédito externo en particular habrían sido mucho más costosas, y también se habría reflejado en la tasa de interés interna, también se habría reflejado en la tasa de cambio, con lo cual el servicio de esa deuda se habría hecho mucho más costoso en pesos. O sea que todos esos elementos pues muestran que aquí el riesgo al cual nos expusimos por cuenta de declaraciones en la cuenta de X, pues realmente fue muy serio. No estamos hablando de nada lejano, sino que estuvimos al borde del abismo. Señor Ávila, como estamos hablando en el terreno de los ¿qué hubiera podido hacer Colombia? ¿Hubiera tenido algún tipo de herramienta en la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, para contrarrestar ese tipo de medidas que había tomado el señor Trump? Se lo menciono porque usted está hablando, por ejemplo, de sanciones que le han aplicado a Rusia, a Vladimir Putin, pero pues obviamente Colombia no ha invadido ningún país ni ha generado una guerra. Sí, pero digamos, son medidas que un país puede tomar de manera unilateral. Y la pregunta es si Estados Unidos respeta la jurisdicción de organismos multilaterales. Pues habría que mirar con más detalle hasta qué punto podría llegar eso, pero Estados Unidos ha tenido una política en general de no seguir los mandatos de los organismos multilaterales a los cuales pertenece, y mucho menos, por supuesto, a los cuales no pertenece, y como todos sabemos, se ha venido o ha enviado la señal de salirse de algunos. O sea que en esto, más allá de los procesos legales, y en el caso concreto de Rusia, yo sé que el caso no es comparable, ¿sí? Pero simplemente lo
lo menciono como el hecho de que hay la potestad para un país determinado aplicar sanciones unilaterales, aun si hay procesos legales de por medio, pues el tránsito de esos procesos legales es muy lento. Pero Ricardo, si a futuro se complica nuevamente el tema de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, si las empresas colombianas tienen dificultades para exportar hacia ese país, ¿hay otros mercados que pueden sustituir el de Estados Unidos? O sea, pensar que si uno tiene posibilidades de exportar a otro sitio y no lo hace porque le falta voluntad es ilusorio. O sea, esto no es un tema de decisión de decir, como yo no le puedo vender mis productos a tal país, se los vendo al otro y los reemplazo en 48 horas. No, eso en absoluto, eso no funciona así en el mundo real. Cualquier exportador les dirá que trata de maximizar el monto de sus exportaciones acudiendo a todos los mercados posibles, y que en este caso claramente pues reemplazar las eventuales ventas que se hubieran perdido pues hubiera sido imposible en la mayoría de los casos. Les voy a poner porque es que eso fue lo que dijo el presidente Petro, ¿no? El 14 de febrero es el día de San Valentín. Imagínense qué habrían pasado con esas flores que se hubieran perdido, qué habríamos hecho. No, se lo preguntaba porque eso fue lo que dijo el presidente Petro a través de sus redes sociales cuando estaba en confrontación sí lo vi. Con presidente Trump, que pero como dicen, entonces si China, Rusia, o sea, no hay forma de reemplazar el mercado de Estados Unidos. Sí, no, eso es realmente en la práctica es prácticamente imposible sustituir mercados. Eso es un proceso de largo plazo. A Colombia le tomó años, por ejemplo, cuando perdimos buena parte del mercado venezolano, lograr recuperar esas exportaciones perdidas, y en muchos casos mucha industria pequeña y mediana que le vendía al mercado vecino hace 15 o 20 años, pues esas ventas nunca se volvieron a recuperar. Ricardo, digamos que ya se le ha bajado un poquito la espuma al chocolate de la crisis que se presentó y todo lo que ha ocurrido en las últimas horas. El mensaje de usted, que es un analista, un experto en estos asuntos, para los empresarios colombianos que estaban padeciendo toda la situación en este momento, ¿cuál es el mensaje? ¿Cómo deben reaccionar? ¿Cómo deben comportarse? Teniendo en cuenta que tenemos dos personajes enfrentados y que en cualquier momento pueden otra vez tensionar la cuerda. ¿Cómo es ese mensaje para ellos en estos momentos, Ricardo? Pues el mensaje es que hay que recuperar la calma, pero que mantener la guardia arriba. Yo creo que lamentablemente esta crisis que se logró evitar en el último momento, pues puede volver a surgir en el futuro. Imagínese simplemente en unos meses, cuando salga la información sobre el comportamiento de los cultivos de coca y la producción de la cocaína en Colombia, cuál va a ser la reacción de Washington al respecto, y que digamos que también este mensaje que nos exigen cierto tipo de comportamientos y saben que tienen a su disposición herramientas pues para, entre comillas, conductarnos, pues eso genera muchas inquietudes. O sea que digamos que yo de empresario estaría preocupado sin duda alguna sobre lo que puede suceder, pues hasta tanto no se normalicen las relaciones, y más allá de que lo que haya dicho nuestro embajador en Washington en el sentido de que estas quedaron fortalecidas, esto es como una pelea muy grande entre una pareja que lleva muchos años. Así sigan conviviendo, eso deja heridas. Claro, y las heridas están ahí, y estamos pues viendo cómo el servicio diplomático de ambas partes pues logran restablecer las relaciones y que esto quede atrás. Pues Ricardo Ávila, gracias por acompañarnos, por ayudarnos a entender pues esa parte de esa sanción que se anunció, pues que no se materializó por cuenta de que la crisis se solventó, pero que de todas maneras está ahí como una alerta de mire, esto es lo que nosotros como norteamericanos podemos hacer y esto les puede pasar. Gracias por estar con nosotros. A ustedes muchísimas gracias. Un gran saludo. Y es que mire, Gonzalo, yo pienso en usted, que usted